Genial, cuando tú me digas. Listo, perfecto. Sí, aquí ya hecho. Ok, perfecto. Entonces quería empezar pues de saber más o menos cuál es la historia de la Fundación Scalabrini en Chile. Genial. No es una buena pregunta porque engloba muchos ámbitos, ya, tanto histórico como ahora la parte más relación con la política, la actuación, etcétera. La Fundación Scalabrini nace del movimiento scalabriniano de Juan Bautista Scalabrini, ya que fue un misionero italiano que se dedicó a poder ayudar a las personas italianas a reintegrarse o, mejor dicho, integrarse en la sociedad latina. Wow, Pero es en los años 60, ya del siglo XX, que no solo lo ciñe en la población italiana, sino que abre el espectro a todo tipo de población migrante, ¿no? claro. Si bien él se centró como en su comunidad, en ayudar en algo más local, evidentemente se hizo la revisión en aquel momento de, bueno, no tiene sentido ayudar solo a una población porque le está pasando este fenómeno de movilidad humana a todo el mundo, indistintamente de la nacionalidad. Claro. Entonces, nuestra idea, o más que la idea, la misión escalabriniana se ciñe y se rige por esta misión católica de ayudar a las personas migrantes. Es decir, no es por un movimiento moderno, no es por una idea de hace muy poco tiempo, sino que es una rama que se ciñe solo en ayudar a las personas migrantes. Wow, qué interesante de saber eso. Sí, cuando escuché del nombre Scalabrini dije, suena súper italiano, ¿no? Interesante de saber Ciertamente. eso. Wow, qué Claro, sí. chévere. Wow. Al fin y al cabo es como consagrar tu vida eclesial a una misión en específico, ¿no? Claro. Hay varias ramas, por ejemplo, la jesuita, la columbana, etcétera, y la escalabriniana en específico es ayudar a acoger en todos los sentidos a la persona migrante. Wow, qué bonito. Me encanta. ¿Y quiénes son los migrantes y refugiados que vienen a Chile? ¿De qué manera los apoya la fundación? Más en ese aspecto. Sí. Sí, el perfil es bien variado porque, bueno, Chile tiene varias características. La primera es que el primer movimiento de migración vivido en Chile se recoge que es una migración más andina, es decir, de Perú y de Bolivia, países aledaños, ¿no? O más cercanos. Sí. Entonces, ese tipo de migración se le llama como la feminización de la migración porque era enteramente o mayoritariamente mujeres de nacionalidades peruanas o bolivianas que buscaban su sitio en el ámbito laboral aquí en Chile. Ok. Pasado el tiempo, sí que se habla de una segunda era de migración más colombiana, que se empieza a hablar de refugiados colombianos por el conflicto interno Claro. del país de origen. Como sabemos, las personas eh, a las que podemos llamar o que las han formalizado como refugiadas o refugiados, normalmente, y su definición lo exige, que es que en el país de origen haya un conflicto político, una persecución, un riesgo vital para esa persona. Y eso, la segunda migración empezó a verse con la nacionalidad cubana, colombiana y de República Dominicana. Ahora este tercer movimiento, esta tercera como etapa de la migración chilena casi actual, de 5 años atrás y en la actualidad, está siendo una población de nacionalidad venezolana y de nacionalidad haitiana, Wow. también con características muy fuertes de protección internacional, es decir, de refugio. Pero sí, históricamente Chile ha recibido como tipos de migración, la primera bien laboral, la segunda bien de protección internacional con carácter de refugio y esta tercera mezcla todas ellas, ¿no? También por los países de origen de los que estamos hablando. Pero todas se entrelazan y no quiere decir que una empezó y terminó y empezó otra, sino que fueron acumulándose, ¿no?, ese tipo de nacionalidades Claro. que pensaban en Chile como un país atractivo al que llegar. También geográficamente Chile es el último país, ¿no?, como, junto con Argentina, Claro. como el último resquicio al que llegar Wow. y también hay una diferenciación política, económica, Claro. un poco característica con respecto a otros países. Pero sí son esos migrantes los que acoge Chile. Las personas refugiadas, claro, tienen la condición
de una vulnerabilidad más acentuada porque sufren de persecución, sufren de peligro vital ya en su trayecto migratorio, y lo que buscan es la protección internacional del país al que llegan. Entonces, sí hay un nivel de vulnerabilidad más alto, hay un nivel de actuación más específico, más profesional, porque así lo requieren, ¿no? Más que la diferenciación con una persona migrante, que el discurso suele ser la mejora de la calidad de vida, de sus recursos, de querer crear un futuro distinto, pero no conlleva esa persecución y ese peligro vital. Esa sería como la diferencia entre ellos. Claro, claro. A buscar como no hay otro chance, ¿no? Exacto. Y Crearse sus nuevas oportunidades. claro, claro. Y más con ese aspecto del perfil de las personas que pues ustedes apoyan, me encantaría saber más de la mayoría del término de género, edad, jóvenes, de la gente que viene, me imagino, pues familias, ¿no? Más de eso. Sí. Para contestar esa pregunta, primero tengo que decir los 4 servicios fundamentales de la Fundación, que es las casas de acogida que tiene en el norte, en Arica, una casa de acogida. Lo positivo de esta casa, aparte de la intervención que hace y el trabajo que hace, es que se sitúa plenamente en frontera, y es una de las pocas casas que hay en la frontera de Arica. Entonces, ellos reciben un perfil netamente tanto familiar como migrante individual, es decir, ellos reciben literalmente a las personas que entran, ya, y que necesitan de alojamiento, sobre todo temporal, para luego seguir su camino, que normalmente es hasta el sur, hasta la capital o más al sur aún. Claro. Pero la intervención que hace esta casa de acogida, aparte de que te da esa posibilidad de descansar en la noche, ducharse, lavar la ropa, comer dignamente, replantear un poco la ruta que quieres tomar, empezar a tener el primer contacto con la nacionalidad chilena, también hace un proceso de inserción en la educación de los niños, si es que hay personas que se quieren quedar en esa ciudad, de inserción en los centros de salud, que es súper importante, porque normalmente las personas migrantes o refugiadas o desplazadas llevan bastante tiempo sin algún chequeo médico, o más ahora en contexto de pandemia, que se ha agudizado muchísimo más, ¿no?, el tema de la salubridad, del cuidado, del contacto. También tienen muchos enlaces con otro tipo de instituciones también pro-migrantes en el área, por ejemplo, con World Vision para el cuidado y atención de los niños, niñas, niñes, con el Servicio Jesuita de Migrantes, con el tema de la legalización de documentos, etc. Y aquí en Santiago es ese mismo servicio un poco ampliado, porque la cantidad de personas aumenta exponencialmente aquí en la capital. Y sí, aquí tenemos las 4 líneas, ¿no? La casa de acogida, la inserción laboral con nuestra bolsa de empleo, que es muy importante, la atención social, es decir, la ayuda humanitaria básica y necesaria, y la asesoría jurídica. Entonces, son 4 pilares que rodean también o que intentan abarcar todas las necesidades de la persona migrante y refugiada que damos en la Fundación. Para cada uno de ellos sí que hay una característica de la persona migrante que se atiende. Por ejemplo, el alojamiento, tenemos la restricción de que solo es para mujeres mayores de edad por la condición de la casa, por la infraestructura, no pueden haber niños. Entonces, mayoritariamente el alojamiento son mujeres entre 40 a 60 que se atienden y que buscan alojamiento de emergencia, o sea, que suelen estar en situación de calle o que no tienen solución habitacional real. Para la bolsa de empleo, por ejemplo, está abierta a todo tipo de personas, pero sí tiene la característica de que atiende con mayor nivel a las personas que ya por lo menos están en trámite o están regularizadas. Sí o sí, la característica fundamental es que hayan entrado al país por paso habilitado, porque a la hora de establecer una relación laboral regular se necesita no haber hecho paso irregular al país, o sea, se necesita por lo menos haber entrado por un paso fronterizo declarado. La ayuda humanitaria, por ejemplo, es totalmente lo contrario.
el perfil de ayuda es a las personas que han hecho un paso irregular, a las personas más vulnerables, sobre todo grupos familiares numerosos, donde hay presencia de niños, niñas, niñes, de personas discapacitadas, de personas que pertenecen a colectivos destacados como, por ejemplo, la colectividad LGTBIQA+, y las personas refugiadas. O sea, dentro de la vulnerabilidad es difícil decirlo, pero igualmente hay categorías de vulnerabilidad. Entonces, se cumplen ciertas condiciones para que se prioricen las ayudas humanitarias a este tipo de personas que a otro tipo de personas migrantes, pero por lo limitado de los recursos, ¿no? O sea, al fin y al cabo es triste, pero hay que hacer como una tabla de vulnerabilidad o de pobreza porque los recursos son muy limitados, sobre todo en ayuda humanitaria, que estamos hablando de una atención en subsidio de arriendo o en un albergue, un hostal de emergencia, en comidas calientes o comidas frías, y ahora en material de protección como mascarillas, alcohol gel, etc. Y luego la última línea, que es la asesoría jurídica, sí que te podría decir que llegamos a un perfil más femenino o más declarado como femenino, pero se amplía a todo tipo de personas porque al fin y al cabo todo migrante necesita saber de su trámite. Entonces, sí es cierto que nuestra área jurídica atiende un 70% femenina, un 30% masculina, y puede ser por distintas variables, ¿no? Porque al fin y al cabo la madre o la figura de madre se hace más cargo de los trámites de los niños, etc. Bien, son algunos estereotipos que permanecen y al fin y al cabo los datos nos reflejan eso, pero sabemos por qué variables pueden llegar a ser. Así que es bien completo, bien completo. Intentamos atender a todo el grupo familiar, pero la restricción la pone los servicios, más que nosotros. O sea, nosotros queremos atender a todo el mundo que llame a nuestra puerta, migrante, desplazado o refugiado. Claro, un perfil, pero... Mucha información. Sí, muchísima, pero claro, hay muchos tipos de gente, ¿no? Porque vienen de todos diferentes países de origen y con vidas distintas y razones distintas, ¿no? Entonces, claro. Y, a ver, ¿cómo y qué largo es el proceso de ciudadanía para el migrante en Chile? ¿Pueden trabajar legalmente ni bien llegan? Más de eso me encantaría saber. Sí. Ese es un tema interesante. ¿Por qué? Porque implica ciertos temas políticos e implica cierto nivel de crítica gubernamental, responder a esa pregunta. Claro. Siempre, bueno, el sistema migratorio se divide en dos, ya las personas que entraron de manera irregular y las personas que entraron al país de manera perdón, regular. Voy a empezar con las regulares, que es a lo mejor como más liviano el proceso, ¿no? Las personas que entran de manera regular pueden ser personas profesionales, estudiantes, turistas, es decir, que entran por un paso habilitado para entrar al país, ya sea terrestre, aéreo. En este caso terrestre y aéreo, en el caso de Chile. Entonces, ¿qué implica entrar de manera regular? Por ejemplo, yo en mi país de origen voy al consulado de Chile, les digo que quiero trabajar allí y que por favor, ¿qué papeles necesito para empezar un visado? Y el mismo consulado ahí me puede extender visa. O, por ejemplo, si soy estudiante también, voy al consulado de Chile en mi país, en España, en Alemania, en cualquier otro tipo de país, y ahí ya podría tener una visa que puedo ejercer aquí, el tipo de visa, por ejemplo, estudiante o profesional, que venga yo ya a Chile. Ya entonces yo entraría de una manera regular por el aeropuerto o por vía terrestre con mis papeles un tanto al día y luego seguiría el proceso en el país, ¿no? Para acabar de regularizarme 100%. También hay otra forma que es la vía de entrar como turista, es decir, cualquier turista que compre un pasaje puede entrar a Chile. Ciertas nacionalidades tienen restricciones, otras no, ese es otro tema que hay que tratar, pero la mayoría puede comprar un pasaje, venir a Chile y estar como turista.
90 días. Si en esos 90 días, al fin y al cabo, yo no quería turistear, quería conocer Chile y cambiar mi estatus migratorio, Claro. necesito en esos 90 días conseguir los papeles necesarios para cambiar de turismo a una visa, la visa que proceda. Visa sujeta a contrato, visa por profesional, etc. Pero todo lo determina la manera que haya entrado al país, por paso regular o por paso irregular. Como digo por paso regular, suena un poquito más dulce o más livianito el proceso que se tiene que hacer. Igualmente es tortuoso porque estamos hablando de que siempre que uno que quiere hacer un cambio de estatus migratorio, de turista a residente temporal, bueno, normalmente ese es el cambio que hay que hacer, ¿no? Siempre hay que contar, por ejemplo, con la oferta de trabajo, con el contrato de trabajo, con tus papeles apostillados, con una serie de cosas que sí llevan una cierta planificación. Pero como digo, hay un pase de oro o un pase más liviano el entrar por paso regular. Teniendo ese como prototipo claro, las personas que más dificultad tienen y que más necesidad tienen son las personas que hacen paso irregular, no por paso no habilitado. Suelen ser las personas que vienen de un país de origen que, en el cual no le extienden los papeles necesarios como para previamente pedir una visa. Por ejemplo, ahora tenemos mucha migración venezolana. Tal y como está constituido el país y tal y como llevan, ¿no?, 20 años hasta la actualidad y quién sabe lo que queda, a ellos les es imposible, por ejemplo, conseguir un pasaporte, les es imposible apostillar un documento, es decir, ya desde su país de origen tienen la imposibilidad de conseguir los documentos para poder entrar de manera regular al país. Igualmente, Chile tiene ciertas restricciones para ciertas nacionalidades para entrar al país. Ya, por ejemplo, la nacionalidad venezolana no puede venir como turista tal cual, sino que necesita una visa consular o una visa de responsabilidad democrática sí o sí para entrar al país. República Dominicana, Cuba, y si no me equivoco, Haití, aunque tiene ciertas facilidades esa nacionalidad, pero sí hay algunas que no son como, por ejemplo, la española o cualquier otro tipo de nacionalidad, que compramos un boleto, venimos como turistas y ya. Hay ciertas restricciones. Entonces, volviendo al tema de paso no habilitado, las personas que se ven abocadas a hacer ese tipo de entrada al país entran por un paso fronterizo no declarado, llegan al país y ya en el territorio chileno tienen que pasar un proceso que estamos hablando de 2 a 3 años o más para llegar a estar regulares en el país. Ellos lo tienen bastante más complejo porque al fin y al cabo entrar de esa manera al país está tipificado como delito. Entonces, una vez entras por paso no habilitado, uno va a la PDI, que es Policía de Investigación, se declara, es decir, declara que ha hecho ese tipo de entrada al país y empieza un periodo de una firma cautelar. Ya con esa firma cautelar, semanal o mensualmente, lo que hace la policía es determinar que tienes una regularidad de estadía en el país. Hay un equilibrio en el que no falles a tus citas, por eso se llama una firma cautelar, ¿no? Y después de esa firma cautelar te llega una orden de expulsión, que es el proceso por el que va a pasar todo tipo de persona, diciendo que debe salir del país, pero que tiene la posibilidad de apelar a esa orden de expulsión. La persona contacta a un abogado, ya sea gratuito o abogada gratuito de pago, revoca esa orden de expulsión, la deja sin efecto y ahí es cuando se abre una pequeña ventanita para todos estos casos de poder tramitar una visa con el subsecretario del Interior de Chile. Ahora, hasta el día de hoy, hay muchas personas que ya han pasado por ese proceso, ninguna aún tiene la regularización ya. Si bien es el proceso que hay que hacer para llegar a regularizarse, a ninguna se le ha concedido la regularización si es que ha entrado por esa vía. Entonces es un poco desesperante, frustrante, porque no es que quieran hacer esa entrada al país, porque al fin y al cabo quieren estar regulares en el país, porque eso implica tener un trabajo formal, implica cotizar, implica seguridad social, etc. No pueden por la imposibilidad de los documentos de su país de origen y cuando llegan al país de acogida, al fin y al cabo tardan 2 o más años en llegar a regularizarse y aún no hay caso tipificado que se haya regularizado entrando de esa manera al país. Entonces, al fin y al cabo es una masa de personas bastante grande, numerosa y cada vez subiendo de número que
que tiene muchas dificultades para lograr una integración real. Claro. Al fin y al cabo, mientras esas personas están en ese proceso, igualmente van al supermercado y compran y pagan el impuesto, igualmente se atienden en centros de salud provisoriamente, pero sí que va a haber una limitación en cuanto según qué servicios, por ejemplo, laboral, que es básico para la economía familiar, para llegar a regularizarse en el país. Es un tema un tanto frustrante, como menos. Sí, sí, pero bueno, a ver. Sí, deja como un poco mal sabor de boca hablar de este tema, pero es la realidad igual que se vive en el país. Cuanto más Sí, se conozca, capaz más se moviliza. sí, es la realidad, es la realidad. Y siguiendo, ¿cómo, más o menos más, cómo los encuentran a ustedes los migrantes que llegan a Chile? ¿Proveen albergue y apoyo legal psicológico? ¿Y cuánto tiempo de acompañamiento a los refugiados? Proveen. ¿Cuánto tiempo proveen de Ujú. acompañamiento a los refugiados? Sí, perfecto. Bueno, gracias a que en 2019 empezamos el convenio de socios con el ACNUR por 4 años, claro, creamos una plataforma bastante rígida en cuanto a comunicación, servicios y redes interinstitucionales. Entonces, el ACNUR igual nos ayudó muchísimo para poder visibilizar el trabajo que estamos haciendo, para poder ayudarnos a nivel comunicacional, por ejemplo, abriendo la página web, creando las redes sociales, apoyándonos, ¿no? Al fin y al cabo, creando una red entre varios socios que presten ayuda, socios pro migrantes. Entonces, un punto fuerte a señalar son las redes sociales, que igual el migrante las utiliza muchísimo, tanto como para estar actualizado, como para ver las rutas, comentarios de otras personas migrantes, experiencias, etcétera. Y ese sería yo diría el primer contacto que tienen con nosotros, ¿no? Al fin y al cabo pueden llegar a conocer a grandes instituciones como el ACNUR señala que trabaja con nosotros y es como un engranaje, ¿no? Pueden llegar a conocer a la institución grande y luego acaban conociendo a la institución pequeña. O al revés. Sí es cierto que la misión escalabriniana está en casi todos los países de Latinoamérica, tanto Centro como Suramérica. Entonces sí que se llega a crear una corriente de información desde el país de origen, países por donde se llega el tránsito hasta que llegan a Chile. Al fin y al cabo nosotros tenemos muchísimo contacto con iglesias ya establecidas en todos los países latinos y la primera fuente de llegada suelen ser parroquias o suelen ser pequeñas iglesias que ya informan de misiones que ayudan a la persona migrante desplazada o refugiada. Entonces también tanto las redes sociales como el boca a boca, como experiencias previas de otras personas que ya hayan sido atendidas, nos ayudan, ¿no?, a seguir llegando al flujo migratorio o desplazado que llega aquí. Sí es cierto que cuanto más presencia uno puede tener en la red, llega y marca en Google como ayuda migrante o asociaciones migrantes o fundaciones migrantes y ya empieza a aparecer el posicionamiento de algunas, ¿no? Entonces ya aparece, por ejemplo, nuestra página web, etcétera. Entonces uno ya puede entrar y ver los servicios, llamar incluso, evidentemente, ¿no? Llamar, ver de qué se trata, ver si cuadra un poco con sus necesidades. Y las personas que carezcan de internet o un dispositivo como un celular o un teléfono, sí funciona mucho el boca a boca. Por ejemplo, cuando ya llegan a frontera o cuando están en su tránsito en otros países, se preguntan o van, como te decía, a las parroquias o los centros de ayudas, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja, que suelen ser las más conocidas. En otros países, el ACNUR mismo, la OIM, y ellos les dan como los flyers con nuestros números de contacto, nuestras direcciones. Entonces, eh, sirve tanto analógico como digital. Ah, perfecto. ¿Y cuál, qué tan difícil es, bueno, ya hablaste más, bueno, las dificultades en la integración de los refugiados en Chile, pero ¿de qué manera ayuda más Mm. los apoya a Chile en cuáles son los desafíos que enfrentan los refugiados cuando llegan?
Sí. Bueno, los desafíos son múltiples, ya que la persona igual tiene múltiples características, entonces atender a cada una de ellas es muy difícil, sí es cierto, pero entendemos que un Estado tiene la obligación, y aparte por la ley de refugio, de dar esa protección internacional a la que se pueden acoger las personas refugiadas, ¿no? Cuando digo que los desafíos son múltiples es porque, por ejemplo, Chile es uno de los países latinoamericanos que menos refugio concede. Por ejemplo, de 10 bueno, 10 sería un número bastante bajo, pero de 10.000 solicitudes de solicitud de asilo o solicitud de refugio ya son conceptos que se parecen mucho, pero al fin y al cabo vienen a referir lo mismo, necesidad de protección internacional. De 10.000 a lo mejor 500 salen en adelante, ¿ya? Hay muchos desafíos, por ejemplo, que el aparataje institucional dedique más recursos a la profesionalización de las personas dedicadas en la sección de refugio, aumentar más el personal que pueda llegar a atender los casos, aumentar la calidad de las plataformas online que llegan a atender los casos, proveer de personal, al fin y al cabo gubernamental, es decir, público, que atienda este tipo de casos. Es decir, una persona migrante, una persona solicitante que quiere llegar a ser refugiada, que llega aquí a Chile, no tiene ningún mecanismo público de asistencia, de consulta. ¿Se entiende? O sea, no hay ninguna oficina gubernamental a la que un migrante se pueda dirigir y atenderse con una persona física y que le ayude en sus papeles, tanto una persona regular como una persona irregular, ¿ya? Solo existimos sociedad civil pro migrante que atiende este tipo de casos. Al fin y al cabo, la sociedad civil hace un trabajo gubernamental muy fuerte en este país, porque lo que queremos es ayudar al fin y al cabo a estas personas a llegar a regularizarse, no otra cosa. Queremos que se regularice, que se integren, que puedan tener una vida digna en el país, porque es a lo que vienen, no a otra cosa. Claro. Entonces, al fin y al cabo, cubrimos un trabajo gubernamental evidentemente peor pagado, evidentemente con una calidad de trabajo que supera las personas a las que nos dedicamos a esto, es decir, con una saturación de servicios, también con una orientación más altruista, etcétera, pero eso no implica que no sea un servicio profesional, ¿no?, el que hacemos. Entonces los desafíos son múltiples, Claro. en múltiples campos, pero al fin y al cabo, si uno se quita la carátula, ¿no?, de trabajador, trabajadora, al fin y al cabo quienes peor lo sufren son las personas, ¿no?, porque tienen una peor atención, una peor calidad de recibimiento, de acogida, que tienen una frustración a niveles grandísimos, que también han pasado por una pandemia, etcétera. Claro. Difícil de resolver sin una política pública, sin un posicionamiento en la agenda pública para poder tratar el tema de la migración, ¿no?, que al fin y al cabo no es tanto la migración, sino el desplazamiento forzado, lo que ya está viendo Chile. No es una migración de buscar una mejor calidad de vida con una preparación, con un poder recabar los documentos, pedir una visa, arrendar un departamento, encontrar un trabajo. No es una migración así, sino es un desplazamiento ya forzado, que conlleva, ¿no?, mayor nivel de vulnerabilidad. Entonces, si es las personas migrantes o como tú me preguntabas, refugiadas, ¿lo tienen difícil? Sí, lo tienen difícil, pero porque hay barreras burocráticas, administrativas, que les impiden acceder a esa protección internacional. Y si la consiguen, igual es bastante deficitaria. O sea, si la consiguen, luego el aparataje gubernamental se sigue apoyando en sociedad civil para que le provea de servicios. Entonces es bien complicado. Sí, y también lo triste es cuando el migrante, el refugiado no se sienta parte de la sociedad, ¿no? Cuando ya llegan Claro. y es importante integrarlos y que se sientan confortables en pues el nuevo país que están tratando de renovar su vida, ¿no? Y Claro, y quería... al fin y al cabo hablamos de personas que, perdón, No, las no, sí. cuales
corre riesgo su propia vida, o sea, es decir, sufren de persecución, habrán sufrido de maltrato, tortura, no habrá sido el primer país, por ejemplo, que hayan tenido que pedir refugio. Son historias de vida bien complejas. Si bien, por ejemplo, ahora tenemos, bueno, ha sido la población palestina, ahora está siendo la población afgana, esos son contextos bien bélicos y bien puntuales, pero claro, internamente está siendo la población hondureña, la población salvadoreña, la población colombiana, ahora la población venezolana. O sea, igual se suman nacionalidades, o sea, se van sumando grupos de nacionalidades que deben ser respondidas sus necesidades por su condición, ¿no? O sea, si bien el migrante ya lo tiene difícil, la persona refugiada más aún tristemente. Y si a esa persona refugiada estamos hablando que son personas refugiadas pertenecientes al colectivo LGTBI o pertenecientes a un tipo de discapacidad o pertenecientes a un grupo indígena o mujeres con niños o personas embarazadas o representantes políticos se bañan o personas racializadas, estamos hablando de cada vez mayor complejidad, ¿no? Tristemente para esas personas, ¿no? Porque no debería ser así. Estamos hablando de que ese tipo de personas cada vez tienen mayor complejidad en acceder a sus servicios por los estereotipos, por una mala calidad de atención o de acogida al país de origen. Sí, Difícil. y es triste salir de tu país de origen, ¿no? Porque muchos se quieren quedar, pero no pueden porque la calidad de vida que tienen allá. Me encantaría saber más porque hablaste los de los palestinos y los de los afganos. Cuando, no sé mucho cuántos, si fueron muchos a Chile en cuando pasó hace unos meses lo del Talibán, cuántos refugiados tuvo Chile de afganos tuvieron muchos en ese momento cuando pasó todo. Una de las primeras noticias sí fue que Chile iba a recibir por lo menos 200 personas de nacionalidad afgana. Sí se llevó a cabo, en nuestra institución nos ha contactado 4 familias, que bien, bueno, si bien es un número pequeño, en contacto con otras instituciones ya se está elevando, ¿no?, el número de peticiones de asesoramiento, de ayuda humanitaria o por lo menos el contacto previo, porque históricamente Chile recibió a mucha población palestina. De hecho, a modo de anécdota, ¿no?, y también sacar, no sé, un poco el lado humorístico que más o menos salva, o por lo menos yo considero que salva a los profesionales que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, en la comunidad palestina tiene aquí hasta un club de fútbol. Sé que no es de alguna manera el deporte, ciertamente ayuda a la integración, ayuda a la visibilidad, etcétera. No tiene por qué ser el fútbol, pero sí aquí, por ejemplo, hay un club de fútbol que hay una ya comunidad palestina bien asentada. Entonces, se preveía que la comunidad afgana tuviera también contacto de alguna que otra manera con Chile. Sí se están viendo ahora, por ejemplo, instituciones con las que nosotros trabajamos en red o en derivación o en consultoría, sí que ya están teniendo más peticiones de ayuda de la población afgana. Se puede considerar a lo mejor no un número relevante, pero es que aunque te llame una persona, para nosotros ya es relevante, ¿no? Porque la vamos a atender igual, sea una o sea 100, no. O sea, da igual el número, ¿no? Nos apena porque igual sí que queremos darnos más a conocer, aunque también somos conscientes del límite que nosotros tenemos de atención. Pero sí hay otras organizaciones más grandes que pueden llegar a dar protección, como el mismo ACNUR, a estas personas, ¿no?, con conflictos de países de origen bien fuertes y sobre todo extendidos en el tiempo y bélicos, ya no solo políticos o económicos, ¿no?, como el norte de Latinoamérica, como Colombia, bueno, Colombia sí que está dentro de ese grupo, pero más bien como Venezuela, por ejemplo, que es más político-económico. Claro, wow. Y quería saber más cómo, pues, diría que 2 años que han sido fuertes con la pandemia, cómo ha afectado la pandemia a las familias en la región y en qué manera ha estado la fundación presente para ayudar a los más vulnerables en esos momentos. Voy a ir de atrás adelante. No, claro. Nosotros, la verdad, bueno, en el análisis que hemos hecho de la pandemia,
es entre positivo y negativo. Hay dos aspectos igual a tratar, que es cómo hemos actuado para con los migrantes y cómo hemos actuado internamente la Fundación. La Fundación no estaba preparada para trasladar todos sus servicios a un ámbito digital. Okay. Ya, por así decirlo, nosotros somos puramente analógicos, es decir, la persona viene, toca la puerta aquí y ya es atendida por todos los servicios. Ya tanto si necesita ayuda humanitaria como si se le tiene que dar en ese mismo momento la asesoría jurídica, como si necesita de apoyo social, como si necesita de albergarse. Entonces, sabiendo que esos son los servicios que damos, la persona viene aquí y se atiende con un profesional de carne y hueso, a quien va a tomar de referencia, posiblemente quien le dé su número de teléfono o de trabajo, quien va a tener contacto posteriormente, etc. Entonces, la Fundación nunca está, ahora sí, pero claro, al principio nos costó mucho trasladar todo ese servicio o aparataje de manera de atención directa a digital. Y no solo trasladarlo, sino también el coste económico de proveer a todos los trabajadores de una computadora o un laptop, proveer a todos los trabajadores de un celular, proveer de conexión a Internet o asegurarse por lo menos unas mínimas condiciones de Internet en las casas. O sea, de cara interna fue difícil acomodar, lo conseguimos, pero fue difícil esa acomodación para una organización de la sociedad civil sin tan grande presupuesto, cambiar todo y hacer un desembolso tan fuerte, ¿no? Económico para poder seguir manteniendo esos servicios. Lo conseguimos y ahí nos encontramos con la siguiente barrera para con la población migrante, desplazada o refugiada, que fue que si bien la necesidad era trasladar todos los servicios digital, sabíamos que había cierta población migrante que no contaba con los servicios propios ellos para contactarnos de manera digital a nosotros. Entonces, claro, las personas más necesitadas sabemos que se han quedado sin algún tipo de ayuda porque todas las organizaciones nos volvimos digital, porque todas tuvimos que hacer un teletrabajo. Entonces, claro, las personas migrantes que no disponían de un celular o que disponían del celular pero no disponían de Internet, era muy difícil que nos contactaran porque ya no funcionaba el sistema de tocar a la puerta y que te abra alguien. No había nadie en la institución. Yeah. Wow. Entonces eso fue una de las críticas que hicimos, pero en el contexto de pandemia no podíamos hacer más porque de verdad no podía haber nadie, bueno, primero por el toque de queda y segundo por el encierro, ¿no? Que no podía salir nadie de su casa durante varios meses. Entonces, bueno, ahí, claro, la población migrante o desplazada sí que tuvo muchas dificultades. Ahora, un escalón menos de vulnerabilidad es que sí creemos haber llegado a la población que contaba por lo menos con Internet, porque, claro, nuestros servicios se dispararon. Uno de los que se disparó fue la ayuda humanitaria, obviamente, para no dejar a las personas en la calle, las personas perdieron su trabajo, entonces se disparó la ayuda humanitaria en alimento, en atención alimenticia de niños y niñas y sobre todo subsidios de arriendo. Una persona deja de generar ingreso, una familia o unidad familiar deja de generar ingreso y el primer gasto más fuerte es el arriendo, siempre el alquiler. Entonces esa fue nuestra priorización, ayudar para que las personas no se quedaran en situación de calle, para que no fuera a peor y que pudieran solventar por sus medios la alimentación. Pero la Fundación sí que estuvo ahí para ayudar en el gasto más fuerte, que fue el subsidio de arriendo. Pero como te digo, la crítica siempre es que la pandemia fue difícil para las personas, por ejemplo, ya en situación de calle o en riesgo de haberse quedado en situación de calle, sí agravó esa situación, ciertamente. Subieron los cupos de albergues, subieron los cupos de casas de acogida. Eventualmente estos albergues y esas casas de acogida tuvieron que cerrar porque se dieron esos primeros contagios, porque ya no había cómo mantener a las personas allí. Entonces sí, fue difícil porque ya no era solo trabajar con pobreza, sino era trabajar con pobreza en un contexto de salud muy peligroso. Entonces, esa combinación de pobreza, economía y salud era muy difícil de contener, casi imposible, más sin medios estatales que ayudaran a ello. Entonces sí ha sido
ha sido difícil, porque ya no era la pobreza en sí, sino que habían bastantes barreras porque tampoco podía haber un contacto. Wow. Sí, fue difícil. Y ahora se ha mejorado todo con lo de la pandemia en ese aspecto que pues se ve que ahorita, bueno, todavía seguimos con muchos desafíos con lo de la pandemia, pero más o menos se está mejorando en cierto aspecto. Am, Sí, sí podría, o sea, sí podríamos decir que sí, evidentemente, porque se está empezando a abrir eh, las relaciones laborales, el mercado. Ujú, O sea, al fin y al cabo, parece como lógico en estas dinámicas de mercado que si uno ya tiene una situación precaria, si se cierran esas relaciones laborales, se va a precarizar más aún su situación. ujú, Pero claro, en un contexto de pandemia no se podrían abrir esas relaciones claro, laborales. O sea, era evidente que hay que salvaguardar la salud de la persona, pero claro, no es lo mismo hablar este contexto en otro país que en un país a lo mejor latinoamericano, claro, eh, incluso Chile, ¿no? sí, Muchas personas que su economía es la economía informal, su trabajo es el trabajo informal, o que no necesariamente es así, pero son mercaderes, son negociantes, etcétera. Bueno, acabó el recurso. El recurso era cero ingreso, entonces a cualquier persona de cualquier posición al mes siguiente tener cero ingreso lo va a notar. Entonces siempre efectivamente afectó mucho más a las personas ya vulnerables, es decir, afectó al amplio grosso de personas que están en la pobreza. claro. Pero una vez que se puede salir, una vez que se pueden retomar esas dinámicas, eligiendo tristemente entre la exposición de tu salud a tener ingreso, han podido subir un poquito la economía familiar. Lo triste es que siempre han tenido las personas en este, por así decirlo, en este, no sé, en este estrato de pobreza, siempre van a tener que elegir entre eso y eso es lo triste, ¿no? O sea, que las personas más pobres hayan tenido que ser las personas que más riesgo hayan tenido que tomar en la pandemia, ¿no? Porque era trabajar o quedar en situación de calle. Y al trabajar te expones a coger el virus. O sea, tristemente es así, ¿no? O sea, ha llegado la En la realidad, ya. pandemia y los más afectados al fin y al cabo son las personas con menos recursos. Sí, no, exacto. Pero es la realidad, tristemente. Am, Sí. ¿Y cuál es el valor cultural, social y étnico que traen los migrantes a Chile? Es una pregunta positiva. Es bonito contestar esa pregunta. Eh, es bonito porque al fin y al cabo se abre una panorámica de todo. O sea, las personas migrantes, desplazadas o refugiadas, da igual la etiqueta que lleven, son personas. Ujú, Es decir, fin, no habría más que, o sea, no tendría que explicar más allá, ¿no? sí, Y a quien se le tenga que explicar tiene un problema bastante claro, fuerte, pero son personas. sí, Entonces, cualquier persona, amiga o no, que conozcas, ya sea de tu misma nacionalidad, se va a criar en una familia distinta, en ujú, una unidad familiar distinta, ya te va a aportar algo, ya sea para bien o para mal, ya sea que lo quieras añadir a tu forma de vida, ya sea que quieras conocerlo para no añadirlo. Entonces, la persona da igual migrante, no, como te digo, da igual etiqueta que lleve, va a aportar como cualquier otra. Claro, al ser, cuanto más distinta sea la persona a tu persona, más te puede añadir o más puedes conocer para no añadir, ¿no? O sea, eres libre, espero que todo el mundo se sienta libre, ese es el objetivo, ¿no? Ser mejor persona, ser más libre. sí, Eh, para añadir o no, la idea es no tener un rechazo a qué, o sea, nadie te está obligando a que te guste lo que le gusta a otra persona, o nadie te está obligando a que lo aceptes o no, o lo añadas a tu estilo de vida o no, simplemente hay que respetar, evidentemente. Siento que todas las familias o unidades familiares te enseñan a eso, ¿no? Pero ¿por qué luego de adultos uno no lo sigue llevando? Es decir, es lógico, ¿no? Que a todos los niños se le enseña el respeto. Uno enseña a sus exacto. hijos, no pegues a la otra persona o Ujú, compórtate bien
Ujú, o no le grites a este niño, niña, niñe, ujú. pero luego de adultos es como que se desvirtúa un poco, pero seguimos educando a los niños así, ¿no? Claro, Entonces no predicamos con el ejemplo, no sé, que venga una persona venezolana y cocine el plátano y yo que soy española solo lo como fruta, no lo cocino, no lo pienso que sea caliente, no tengo por qué sentir que esa persona me está imponiendo a mí que lo cocine. Lo claro. cocinaré si quiero y si no quiero, no. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, esa barrera a no querer experimentar es ideológicamente contraria al ser humano, ¿no? El ser humano es curioso de por sí, entonces no se Wow, entiende, sí. bueno, sí se entiende, claro, con unas dinámicas de mercado, unas dinámicas capitalistas que te llevan a casi una cultura del capital que te arroja a tener más rechazo que experiencias, pero al fin y al cabo uno cuando se muere, te mueres con tus experiencias y ya, no te mueres con tu dinero, no te mueres con tus cosas Sí, eso es materiales. verdad, es Entonces, verdad. es casi ir contra natura, ¿no? O sea, tener rechazo a otra persona es casi ir contra natura. Pero bueno, en fin, el ser humano no deja de sorprendernos nunca. Eso es verdad. Eso es como lo bueno y lo malo. Pero sí el aporte de las personas, ya sea migrante, ya sea cualquier otro tipo de etiqueta, ya sea la etiqueta de género, ya sea la etiqueta de profesión, ya sea la etiqueta etaria, cualquier etiqueta que quieras añadir a la unidad persona, eh, te va a sumar o te va a enseñar para decidir restar. Pero lo mínimo es que te aporta. Y ya hablando en términos culturales, aunque la cultura en sí es un gran concepto, ya hablando en términos culturales, claro que es riqueza, ¿no? O sea, es riqueza de sabor, de color, de oído, de vestimenta, de color, de tez, es riqueza. Ojalá todo el mundo tenga esos, o esa visión, ¿no? De verlo como riqueza, porque si es que no lo es, tampoco te resta nada. Por eso me refiero que es siempre añadido hasta para lo que no quieras escoger, seguir o que no te guste, por lo menos ya sabes lo que no te gusta, ya sabías algo más que el día anterior. Entonces sí, todo es añadido. Pero bueno, siempre se crea el rechazo y ahora que me preguntabas con lo de la pandemia, eso ha pegado fuerte con las ideas de estereotipos. Porque, por ejemplo, yo atendía a familias y el discurso era, es que no quiero decir que, por ejemplo, he tenido COVID o no quiero decir que X cosa, porque si ya sufro de discriminación, María, imagínate si digo que he pasado la enfermedad, el contagio. Exacto. Entonces eso fue también un tema muy fuerte que las personas Wow. migrantes, desplazadas o refugiadas tenían porque se tenían que encontrar con este rechazo, esta discriminación. Ujú. Más aún el hecho como el estigma, ¿no? Al principio sobre todo de, uy, tú tienes COVID o tú, ese miedo a lo desconocido, aún sabiendo que había bastante información del contagio, bastante tal, que nos iba, entre comillas, eventualmente pasar a gran parte de la población. En fin, hablar Ah, de, en términos de pobreza es difícil. sí, súper difícil, pero wow, qué respuesta tan, tan bonita, María. Gracias por eso, me Eso encantó. espero. No, de verdad, tienes toda la verdad en todos los aspectos. Wow, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias por eso, me encantó todo. Y Sí. am, Y mírate que no debería ni serlo. O sea, que no, es aún nos verdad, extrañe o que alabemos este tipo de respuesta, aún a mí es contradictorio porque yo también siento que así debería ser. O sea, no, es verdad. alguien debería escuchar esto y no debería decir, uy, pues claro. Exacto, no, No, como tu reacción, como debería ser lo lógico, lo aunque esa lógico, palabra es fuerte, ¿no? Pero es que pero es verdad. literalmente debería ser lo... De verdad, para mí dijiste Mm, lo lógico, si hay alguien que ve esto que ni pensó esto, va a salir, wow, eso es verdad, todo lo que dijiste es lógico, en igual son humanos, como dijiste, ¿no? Humanos de carne y hueso, claro, o sea, en fin, no son, exacto. no son Y lo que nos da extraterrestres. nuestra humanidad al fin y al cabo, claro, o sea, lo que nos da nuestra humanidad al fin y al cabo es que aunque no sean personas, es decir, para con los animales, para con la naturaleza, se debería tener un trato igual. O sea, por eso Exacto, somos seres conscientes, ¿no? Supuestamente es lo que nos diferencia de... Hay veces que no, pero esa diferenciación de progreso y de desarrollo que tanto se habla debería servirnos para incluso no solo a las personas, tipo a tu naturaleza, tu entorno,
tu vida, tu ser, pero bueno, en fin, a cualquier persona que escuche esto y que aún no le haga sentido o le haga contradicción, que pida ayuda, y lo digo en el mejor de los y en el más sentido de verdad humano, que pida ayuda porque algo falla. Exacto. Ya, a toda la persona que no cuadre con eso, con lo que estabas diciendo, de Ajá. verdad, sinceramente y sin ningún tipo de no sé, de supremacía, o sea, ningún tipo de juzgar ni nada, Sí. que pida ayuda. Si es que algo de lo que hemos dicho no le cuadra, Si que necesita pida ayuda. algo Algo que tiene que, no, algo falla, algo algo falla. falla. Exacto, exacto. Y No sé el qué, pero algo falla. aquí algo falla aquí, necesita un proceso de tratamiento porque de verdad lo que dijiste para mí lo lógico y también en el aspecto que pienso como tú dijiste igual que el humano tiene como miedo con lo desconocido, ¿no? Y se empieza a crear pues estigmas con lo que no conoce, ¿no? Entonces, en ese aspecto, igual lo que dijiste y todo, de verdad, muchas gracias por esa eh, respuesta, me pareció pues perfecta, de verdad. Am, y No, genial, porque estos espacios, conversar, obviamente quien piense distinto, bienvenido sea a, a hablar con ujú, nosotras, a debatirlo, exacto, a crear dudas. De la duda sale todo, exacto, pero sí hay me atrevería a decir, como argumentaciones, no sé si básicas, pero ya conforme a derechos humanos que creo que son un poco indiscutibles, ¿no? Que si bien el debate, la democracia está abierta a todo eso, creo que hay cosas que no a todo se le puede añadir un pero. ujú, Esta persona es migrante, pero no. O sea, todo lo que va detrás de ese pero ya no me cuadra. Podemos exacto, debatir de todo lo que tú quieres, pero yo personalmente, y creo que cuadra en la visión de la fundación, es que hay cosas que se empiezan a acercar a una verdad porque la realidad así lo mantiene, ¿no? ujú, Entonces no hay de ciertas cosas que no se pueden discutir tanto. Se claro, puede entrar al detalle, pero no llevarlas tantas a discusión. exacto. Como por ejemplo considerar una persona, ¿no? En fin. Es... Eso sí ya no hay que debatir eso, ¿no? Si una persona es humana, persona a persona, igual. Exacto. Y am, quería saber más si se mantienen en contacto con los refugiados, migrantes luego de brindarles apoyo. Si siguen, hay gente que llega otra vez a hablar. Sí, hombre, aquí la respuesta va a ser bien sincera y no siempre podemos seguir ese contacto. Si bien una de las dinámicas de la intervención social es el seguimiento, ¿no? Y se habla mucho de seguimiento, etcétera, es bien difícil o un poco, me atrevo a decir, utópico, Ajá, o más bien distópico, porque es una realidad que no tanto es buena, pero el contexto, por lo menos nuestro, de nuestra fundación, es que no hay personal suficiente y el personal que está igual se satura mucho con la primera atención como para hacer seguimiento. Eso es una de las críticas internas que tenemos, pero al fin y al cabo no podemos hacer más de... O sea, siempre se puede hacer más de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que ver por la salud mental de los trabajadores, trabajadoras que estamos aquí. Al fin y al cabo siempre intentamos que los grupos familiares más vulnerables sí estén más en contacto con nosotros. También dejamos una cierta responsabilidad en las familias de ser quienes nos contacten, porque somos bien realistas con el trabajo que hacemos y hay veces que decimos, mira, es muy posible que no demos con el tiempo para volver a contactarte. Cualquier cosa, tú por favor llámanos. Eh, Dentro de la estructura de la intervención social, obviamente no debería ser así, obviamente el profesional debería contactar, capaz, ojalá una vez mensual, ver el seguimiento de la familia, tener una ficha. Si bien la tenemos, como te digo, es, podría llegar a ser hasta una mentira que te diga, sí, Vanessa, contactamos a todo el mundo, sabemos cómo está todo el mundo. No, porque atendemos eh, a gran parte de la población que llega. Por sí. ejemplo, área jurídica atendemos 100 personas semanal
dos trabajadores. Son como unas 400, 500 porque varía el número, o me atrevo a decir 300, 400 mensuales, solo 2 personas enteramente que están contestando. No, asesoría jurídica. Bolsa de empleo influye más por esa regularización, pero atiende tanto trabajadores como empleadores. Apoyo social te puedo decir que podrían ser unas 100 semanal, pero sí que las que concretamos ayuda son unas 60 grupos familiares, ¿no? Mensuales. Son menos porque tenemos menos presupuesto, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se dé la orientación, se llame a la familia, etc. La casa de acogida tiene cupo para la casa de acogida de mujeres como unas 80, en Arica unas 30 personas y esos son mensuales. Con la pandemia han estado cerradas, pero en vida normal. Entonces es un gran flujo para un personal somos 7 personas en la capital y 3 personas en frontera. Es decir, casi ni el total de profesionales no llegamos ni a 15. Más la ayuda de los padres, los curas que son la jefatura, que ellos también se implican en todo el trabajo pastoral, espiritual. Entonces, claro, después de todo lo que hemos hablado de los servicios, igual aterrizarlos a que somos un equipo de 10 personas, es difícil que te conteste con que sí hacemos seguimiento. No, Ojalá exacto. un día poder dar esa respuesta, ¿no? Pero es Sí, muy difícil muy y somos difícil. bien sinceros. No, de verdad, wow, wow. Sí. Exacto, Lo wow. bueno es que somos un equipo con una visión bien fuerte, bien, Eso lo bien veo. crítica, diría yo. Entonces ahí, bueno, No, me hay encanta. cosas que ayudan a tirar para adelante, ¿no? También la Exacto. reflexión, Ujú, el compartir estas ideas, exacto. ser agentes políticos. Entonces, bueno, aunque no tenemos tanto impacto, tenemos algo de No, impacto. no, eso es suficiente, ¿no? Y